Gracias. Buenas noches, hermanos. Bien, elegí este tema reflexionando un poco estos días con mi esposa, un par de semanas, en realidad en un par de pasajes que tiene la Escritura. Y elegí dos personajes, los cuales vamos a ver, con los cuales nos vamos a identificar y vamos a llegar a una conclusión. Ojalá podamos llegar a la misma conclusión a la que esos dos personajes llegaron, ¿no? El título del mensaje es Curados. Y yo pensaba esta semana, si les pregunto cómo te fue esta semana, qué hiciste, cómo estás, y muchos me van a decir bien, ¿no? Y si les pregunto, ¿fuiste al doctor? No, si te dije que estoy bien, ¿para qué voy a ir al doctor, no? Y pensaba, ¿cuál es el primer requisito que tenemos que tener para ser curados? ¿Cuál sería el primer requisito? Podemos pensar tal vez en que buscar un buen doctor, tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento, un buen sanatorio, y todo eso puede estar más o menos bien, pero en realidad lo primero que necesitamos para ser curados es estar enfermos. Si no estamos enfermos, no vamos al doctor y no podemos ser curados. Es más o menos así, ¿no? Si no reconocemos la enfermedad, no podemos ir en busca de un doctor o en busca de sanidad. Entonces, esta noche lo primero que vamos a hacer es reconocer que necesitamos ser curados. Bien, esta parte de ignorancia inconsciente es una etapa en la cual yo viví y muchos hemos vivido en algún momento, muchos estamos viviendo todavía en una etapa de ignorancia inconsciente. ¿Qué quiere decir la ignorancia inconsciente? Que yo no sé que no sé, ¿no? Estoy en un estado que no sé, que ignoro algo. No sé que estoy enfermo, por eso no voy al doctor. Desconozco algo y estoy feliz viviendo mi vida pensando que lo estoy haciendo bien, tratando de hacerlo mejor, pero sin embargo estoy, igual que el gráfico, a unos pasos de caerme al abismo. Pero estoy contento viviendo mi vida, estoy viviendo en una etapa de una ignorancia inconsciente. Gracias, Tom. Y es justamente esta etapa la que es más peligrosa, ¿no? Esta es la etapa peligrosa. Si hay enfermedades que no generan síntomas visibles, y algunas llaman el asesino silencioso, ¿no? A la hipertensión, a la intoxicación por monóxido de carbono, y tenemos varias situaciones o enfermedades que no generan síntomas. No soy doctor, pero escuché por ahí, leí un poco sobre eso. Y hay una que es la peor, porque toda tu vida puedes vivir en una ignorancia inconsciente, no darte cuenta que estás en un error y que estás a punto de caer al abismo, ¿no? Y esa dura enfermedad no solamente va a ocasionar que al morir tu cuerpo, va a ocasionar que muera tu alma. Y es de esa ignorancia inconsciente que tenemos que salir primero. ¿Y cómo se sale de no saber que no sé? Es por medio de información, ¿no? Dios nos ha hablado de muchas maneras, dice, ha hablado en el pasado por medio de los profetas, de los apóstoles, y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. El Señor Jesucristo ha venido a esta tierra para poder borrar esa ignorancia inconsciente en la que vivíamos. Bien, vemos en Lucas 5, 31 y 32. Vámonos a Lucas 5, 31 y 32. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá está el Señor Jesús comiendo en un almuerzo con publicanos y pecadores, y están los fariseos y los escribas. Dice, ¿por qué come con pecadores? Su maestro le dice a los discípulos, ¿por qué está ahí con ellos? ¿Por qué se reúne con ellos? Y Jesús le responde, los que están sanos no tienen necesidad de médico. En ese punto el Señor no les estaba diciendo a los fariseos que ellos no tenían errores, que ellos estaban sanos realmente, sino que ellos estaban viviendo en esta etapa.
de ignorancia inconsciente. Ellos no sabían que necesitaban a Jesús. Ellos no sabían que tenían pecado. El Señor Jesús acá hace una comparación entre la enfermedad y el pecado. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Les dice, ustedes no reconocen sus errores, no reconocen su pecado. Entonces con ustedes no puedo trabajar, pero ellos sí están dispuestos a escuchar, están dispuestos a buscarme, están dispuestos a seguirme, están dispuestos a creer. Entonces, esta situación que se planteó allá puede ser lo que te esté pasando hoy, lo que me pasó a mí en un tiempo. Yo recuerdo cuando era adolescente, un poquito más joven, y uno cuando es adolescente, cuando es joven, piensa que se las sabe todas, ¿no? A mí no me nadie, yo puedo todo, voy a poder todo, yo voy a salir adelante con todo. Y vivía en muchas áreas de mi vida, en muchísimas áreas, vivía en esa ignorancia consciente. No sabía que no sabía. Y cuando te vas llenando de información, te vas dando cuenta de lo mucho que ignoramos. Y una de esas áreas fue que yo estaba en pecado. Yo necesitaba médico. Que el Señor vino a llamarme a mí al arrepentimiento. Y me di cuenta en la iglesia, asistí a la iglesia, estaba reunido en la iglesia un par de semanas y recién ahí el Señor comenzó a hablar a mi vida y a poder abrir mis ojos y ver la necesidad que yo tenía de Cristo. Y esa es la condición en la cual todos hemos vivido y todos posiblemente aún vivimos si no estamos conscientes de la profunda necesidad que tenemos de acercarnos al Salvador. Tenemos una necesidad de médico y no un médico que solamente sane nuestro cuerpo, no es un evangelio de sanidad, que no vamos a enfermarnos más, no. Es un médico que va a curar nuestra alma y la va a salvar de la perdición. Bien, ahí en esa condición ya con la información, sabiendo que todos hemos cometido pecado, que todos por ese pecado estamos condenados a la perdición, estamos condenados a una vida eterna sin Dios, es que podemos recién entrar y analizar estos dos personajes que les dije. Porque sin esa condición, sin reconocer nuestra necesidad de Dios, no podríamos hacer una analogía y no podríamos identificarnos, porque vamos a hablar de dos enfermos que buscaron al Señor Jesús o que se encontraron con el Señor Jesús. Primero vamos a ver a una mujer enferma en Marcos 5, 25 al 34. Vámonos a Marcos 5, 25 al 34. Son pasajes un poquito largos, los vamos a leer rápidamente. 5, 25. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, acá vemos una mujer que estaba enferma hace 12 años, dice, 12 años con flujo de sangre.
Y esa enfermedad, si esa enfermedad se repetiría hoy en día en alguna persona acá, puede pasar algo similar al de la mujer, que le deje sin recursos, desolada, sola, desesperada, sin saber. Dice que pasó por muchísimos médicos, ninguno la pudo curar, gastó todo lo que tenía, todo el dinero que tenía, todos sus recursos en tratar de curar ese su mal. Pero acá en el pasaje tiene un trasfondo más profundo esta enfermedad que tenía la mujer del flujo de sangre, porque en la ley, cuando una mujer estaba con su menstruación o estaba con flujo de sangre más allá del tiempo de su menstruación, dice que era inmunda. No podía tocar a nadie, no podía, su cama era inmunda, su silla era inmunda. Si alguien tocaba las cosas que ella tocaba, eran inmundos. Y no podía acercarse a nadie. La enfermedad le había quitado sus recursos, su salud, le había quitado sus amigos, y la religión desde entonces le había quitado hasta su identidad. Ella ya no era persona porque no podía interactuar con nadie, no podía tener amigos, no podía tener esposo, no, si tenía hijos antes ya no podía estar con sus hijos, no podía estar cerca de nadie porque todo lo que ella tocaba era inmundo. Y en esa situación de desesperación, en esa situación de soledad, estaba marcada por la sociedad, seguramente en el barrio, si bien su condición no se veía a simple vista cuando salía por allá y la veías por primera vez, tal vez no te dabas cuenta que estaba enferma, pero ella sabía, y en su barrio, en su zona donde vivían, todos sabían que ella estaba, sabían que no la podían tocar, que ella no se podía acercar, que ella tenía que ser separada. Estaba marcada, estaba sola, angustiada, desesperada, sin recursos. Una mujer en ese entonces estaba solamente para formar una familia y no podía tener esposo, no podía tener hijos, no podía tener una vida. Había perdido todos los derechos civiles y los derechos personales que podía tener. No tenía nada esa mujer. Estaba desesperada. Y no sé en qué situación el Señor te llamó alguna vez o en qué situación estás hoy si el Señor nunca ha llegado a tu vida. Tal vez estás con una angustia, estás con depresión, estás con un problema, estás con un sufrimiento hace muchos años. Tal vez estás con culpa, tal vez estás con remordimiento, tal vez un abuso, alguien que hizo algo sobre ti hace muchos años que marcó tu alma y piensas que no, yo no puedo involucrarme en esta sociedad porque si todos saben lo que me pasa, si una persona sabe lo que me pasó, no va a poder ser mi esposo o no va a poder ser mi esposa, no va a querer, me va a rechazar, me va a alejar, me va a poner a un costado. No sé lo que puede estar pasando en tu corazón o lo que ha pasado en tu vida. No sé si fue tan duro como le pasó a esta mujer, pero esta mujer tomó una decisión muy, muy sabia. Una decisión excelente. Dice, cuando supo que Jesús estaba por ahí, fue hacia él. Cuando sabía que estaba pasando por la zona, fue hacia Jesús. Y me imagino lo que habrá pensado esa mujer en todos esos momentos, ¿no? Decir, salgo de mi casa, yo no tengo que salir, tengo que estar recluida. Salgo. Había una multitud, dice, alrededor del Señor Jesús. Una vez que decide salir, dice, ¿y ahora cómo atravieso a toda la gente? No los puedo tocar. Voy a ir convirtiendo a todos en inmundos mientras me voy acercando hacia el Señor. Y aún así tomó la decisión de meterse en medio de la multitud. Y ya estando cerca del Señor, ¿qué habrá pensado? ¿Ahora qué hago? Si lo toco, al Señor le paso mi inmundicia a Él. ¿Cómo hago? ¿Lo toco, no lo toco, lo toco, no lo toco? Y pensó, solo el borde, solo rozarlo, solo estar cerca del Señor me va a sanar. Y es así como se abre paso entre toda la gente y llega al Señor y lo toca, lo roza al Señor. Y el Señor siente que sale poder de él, ¿no? Y esto me hace pensar también cómo el Señor estaba rodeado, dice, de toda la gente en un montón. No sé si alguna vez fueron en una
manifestación o en una procesión. Yo me acuerdo hace muchísimos años, antes de conocer al Señor, hay una procesión famosa en Bolivia que yo iba con mis amigos más que por fe, era por pasar el rato. Estaba de moda ir, entonces todos íbamos en grupo y se iba así, se caminaba así entre la gente, todos amontonados. Y me imagino que habrá sido algo similar, todos amontonados unos con otros, ¿no? Y estaba ahí esta mujer delante del Señor y el poder que salió del Señor solo afectando a esa mujer, pero no al resto que tocaba al Señor. Eso me hace pensar también si en algún momento no estoy como las personas de al lado, el Señor obrando en la vida de mis hermanos, pero veo que en mi vida no hace nada. Estoy caminando con el Señor, siguiéndole en la iglesia hace muchos años, pero veo que no tengo victoria. ¿Cómo podría ser esto? Sería como los que están al lado del Señor, pero no la mujer que va con fe a tocar al Señor. Eso también me llama a la reflexión y pensar que el venir acá a la iglesia o el conectarse por Zoom o el escuchar solamente este mensaje o el tratar de escuchar mensajes esporádicos o de vez en cuando no nos va a curar. Lo que nos va a curar es creer que acercándonos a Él, que Él es la fuente de nuestra salvación. Eso es lo que nos cura. No el estar con Él, no el estar avanzando con el grupo de cristianos, no el congregarse acá, no el haber nacido en una familia cristiana y no acordarse cuando no venías a la iglesia porque viniste desde un año. Eso no te va a salvar. Eso no te va a curar de la enfermedad mortal. El tener un encuentro personal, en aceptar, el reconocer que el Señor Jesús es la fuente que puede curar mi necesidad, es lo único que nos va a sanar. Es lo único que tenemos que hacer. Y esa misma fuente que cura nuestra enfermedad mortal, el pecado, que nos quita el pecado, es la misma que puede curar tu aflicción, tu dolor, donde puedes llevar tu carga. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, los que están angustiados, los que están deprimidos, los que están sin un empleo, los que están sin una familia, los que están con una enfermedad. El Señor también está ahí para nosotros, para que actuar con poder, consolarnos y utilizar ese amor, ese poder que tuvo para sanar a la mujer, en sanar tu corazón. Primero rescatarte y después sanar tu corazón y estar contigo. Entonces vimos a una mujer que ante la enfermedad y haber escuchado, dice, de Jesús, fue directamente a la fuente de la sanidad, a la fuente de la salvación. Y buscó la manera, a pesar de que se arriesgaba a todo. No tenía nada, pero se arriesgaba incluso a perder la vida en eso que estaba haciendo. Pero llegó y fue curada. Ahora veamos otro caso, el paralítico de Betesda. Vamos a Juan 5, 2 al 8. Juan 5, 2 al 8. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo.
y era día de reposo aquel día. Acá vemos a otro enfermo, pero este relato es un poco diferente al otro, porque era una persona que sí reconocía que estaba enferma, estaba paralítica y estaba al lado del estanque de Betesda. El estanque de Betesda quiere decir Betesda, casa de gracia o casa de misericordia, ¿no? Estaban ahí, dice, rodeados de cojos, paralíticos, enfermos, ciegos, mudos, mancos. Yo creo que estaban todos los que querían lograr la sanidad, estaban ahí esperando el momento de la oportunidad para poder ser sanos. Este estanque, según algunos historiadores, está cerca al templo y se utilizaba para algunos baños rituales, Algunos dicen que ahí se lavaban a las ovejas antes de ir a ofrecerlas en el templo, y otros dicen que se lavaban las ovejas y también se lavaban las personas antes de ir al templo. Estas personas también estaban excluidas, también estaban relegadas, también eran ciudadanos de segunda en esa época. Porque en esa época, si uno era cojo, manco, ciego, tenía un defecto, no podía acercarse al templo directamente. No podía ir a ofrecer sacrificios. Los tenían a un costado y ellos estaban en el estanque esperando, en el estanque de gracia, esperando misericordia, esperando gracia. Pero a diferencia de la mujer que viendo su condición fue a Jesús, esta persona veía su condición y estaba 38 años esperando una oportunidad de ser sanado. Una oportunidad en el estanque de la gracia, esperando ser sanado. Y acá nos conmueve mucho, a mi esposa le conmovió esta frase cuando el Señor Jesús lo vio y dice, ya hace mucho tiempo que Él está así, hace mucho tiempo. Y no sé si esta noche, como la mujer, viste tu condición, tu necesidad, tu angustia, tu aflicción, tu pecado, y estás buscando al Señor Jesús. O tal vez como este hombre, como este paralítico. Estamos en pecado, pero estamos esperando en nuestro pecado sin buscar al Señor. Estamos esperando otra esperanza, estamos esperando que en nuestras buenas obras podamos enmendar nuestros errores. O estamos esperando que nuestra vida continúe y a ver si algún día el Señor se apiada de mí cuando muera. O como muchos piensan, y yo pensaba también un día, no soy tan malo como para irme al infierno. Si me muero, capaz voy al cielo y ahí tal vez mañana hago algo bueno más y ahí voy sumando, ¿no? Y a veces pensamos así. Y puede ser que pasen muchos años con tu aflicción, con tu dolor, con tu enfermedad, con tu culpa que te corroe, tu angustia que te consume, tu falta de certeza de saber qué va a ser de ti si hoy mueres. Sabes que estás enfermo, sabes que tienes la necesidad, pero no tienes la certeza de qué va a pasar si mueres, no tienes la certeza de que vas a ser sanado. Tal vez estás buscando en la religión la esperanza, en cumplir ritos, en ser muy educado, en cumplir con todo lo que la sociedad espera de ti, en ser una persona de bien, pagar los impuestos, tener una familia, tener hijos. Y en todo estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no va a dar frutos. Que al final el fin va a ser el mismo. El mismo asesino silencioso va a venir y nos va a acabar. Estas personas que estaban en el estanque querían beneficiarse de las migajas de la religión. En ese estanque se hacían rituales de purificación para ser entregados en el templo, en el altar, para ser ofrecidos a Dios. Y de esas migajas que quedaban ahí, rastros que ellos pensaban que podían ser sanados, querían beneficiarse. Y a veces yo veo que actúo de esa manera. Quiero beneficiarme de las migajas de religión, con ser puntual, con compartir un devocional, con esas cosas quiero llenar mi vida cuando mi vida tiene que estar llena de una relación con Dios. Cuando tu vida va a sanarse no con esas cosas, sino con un encuentro personal con el Señor. Cuando llevemos nuestra aflicción, nuestro dolor
a los pies del Señor y se los entreguemos junto con nuestro arrepentimiento, con nuestro pecado, y Él pueda perdonarnos y abrazarnos porque Él pagó el precio. Él pagó el precio que teníamos que cargar nosotros. Isaías dice que Él se llevó nuestras enfermedades y para ese paralítico fue así. Él vino y se llevó su enfermedad. Le dijo, levántate y anda. Y anduvo. Entonces, esta noche, si has llegado sin buscar al Señor, si estás escuchando esta grabación sin necesidad de decir, bueno, yo necesito de Dios, no sé. Necesitas de Dios y el Señor está acá y quiere encontrarte, quiere alcanzarte. El Señor quiere que seas sano. Él ha venido del cielo a vivir con nosotros para poder sanarnos y salvarnos a todos nosotros. Bien. Ahí dice, todos tenemos los síntomas, ¿no? Todos tenemos los síntomas. Ahora que está tan de moda todo lo de los síntomas, los asintomáticos, si nosotros nos pusiéramos un pecatrómetro en la boca, yo creo que estalla, ¿no? El mío tira error por la lectura muy alta. Y es porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. La diferencia entre los que estamos reunidos acá como hermanos y los que están acá como amigos o invitados es que un día hemos ido al Señor como la mujer y tocado su manto. Un día hemos aceptado nuestra condición, nuestra enfermedad y la hemos llevado a los pies de Cristo. Nuestro pecado lo hemos llevado delante de Él y Él ha pagado el precio por él. Hemos ido al estanque de gracia, pero no al estanque de gracia de Bethesda, sino al inmenso estanque de gracia que nos ofrece el Señor Jesús. El tanque de su gracia y de su amor para rescatarnos. Por gracia sois salvos, dice Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo que el Señor quiere darte. Un regalo para sanar esa enfermedad de la que todos padecemos. Es un regalo que hoy el Señor quiere curar tu vida. El Señor también quiere consolarte, quiere curar tu corazón, quiere curar tu aflicción, quiere curar tu culpa, tu remordimiento. Quiere curar las heridas que te han causado, también las heridas que tú has causado. El Señor está acá hoy para sanar más allá de nuestro cuerpo, para sanar nuestra alma. Tenemos que acercarnos a Él, acercarnos, tocar el manto. Él ya no está pasando por acá, pero pasó por la cruz. Y su manto de gracia todavía está al alcance de una oración. Está al alcance de una oración. Podemos orar al Señor y tocar su manto y que salga poder de Él y pueda curarnos esta noche. Curarte a ti del pecado, curarnos de la aflicción, curarnos de ese peso que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir en la vida con el Señor. Acerquémonos nuevamente al Señor Jesús y toquemos su manto. Él va a poder sacar el pecado, ese pecado contra el que luchas, hermano, contra el que está ahí, no sabes qué hacer. El Señor está acá para decir basta. Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Su voluntad es nuestra santificación, que nos apartemos, que seamos reservados para Él. Él no solo nos quiere rescatar y soltar para que nosotros sigamos en el libre albedrío, quiere rescatarnos, cuidarnos, mantenernos irreprensibles. Somos su especial tesoro, como era el pueblo de Israel. Ahora somos nosotros, que Él nos cuida, que Él nos mira, nos tiene esculpida en la palma de su mano y Él quiere cuidar de ti. Tenemos que dejar que Él cuide de nosotros. Tenemos que dejar de depender de nuestras fuerzas.
Tenemos que dejar de depender de falsas expectativas como el paralítico. Porque tenemos al Señor. Ya tenemos al Señor, lo tenemos disponible, lo tenemos cercano. Entonces, hermanos, pongámonos con la mira como la mujer, con la mira clara. Así tengamos que arriesgarnos, tengamos que meternos en medio de la multitud, ir al Señor, volver al Señor, acercarnos al Señor. Si estás congregándote esporádicamente, al final no sabes si cuando te preguntan, ¿eres cristiano? Y sí, un día acepté al Señor. Como decía un amigo, ¿eres cristiano? Sí, acepté al Señor. Y se ponía seguro ahí, ¿no? Pero ¿hace cuánto no te congregas? Y hace como 20 años. ¿Y cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Y bueno, como 10 años. Y entonces estás con el Señor. Necesitamos volver al Señor, acercarnos a Él, vivir con Él, para que Él pueda restaurar todo ese dolor que tenemos cargando. Bien, ha pasado mucho tiempo. Y ha pasado mucho tiempo. Yo, cuando estaba en mi vida sin conocer al Señor, y conocí al Señor y comencé a congregarme, comencé a saber la palabra, comencé a juntarme con hermanos y a crecer en el Señor, me di cuenta que el tiempo que había pasado atrás lo había perdido. Había pasado mucho tiempo sin el Señor. Y después, cuando estaba en el Señor y había cosas en mi corazón que no había curado todavía, el Señor también me decía, ha pasado mucho tiempo que tienes ese rencor en tu corazón. Hace mucho tiempo que te han ofendido, hace mucho tiempo que te han abandonado. Ya pasó mucho tiempo, ven, te voy a curar. Y el Señor curó mi corazón. El Señor me pudo hacer experimentar no solamente su perdón, sino que yo pueda en mi corazón estar en paz con las personas que me habían dañado y estar en paz también con las personas a quienes yo había dañado. Ha pasado mucho tiempo. En 2 Corintios 6, 1 y 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No recibáis en vano la gracia de Dios. El evangelio que proclamamos, el evangelio que comentamos, el evangelio que exponemos es el manto de gracia. Es el estanque de gracia que todavía está disponible, pero si no lo aceptas, si no te acercas, si no te arrepientes, si no aceptas el regalo que el Señor Jesús te ofrece, lo estás recibiendo en vano. Estás como la multitud alrededor de Él, escuchaste, pero no salió poder del Señor. No te curó, no te salvó. No recibáis en vano la gracia de Dios. Y termina, dice Pablo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No sé cuánto tiempo ha pasado con ese dolor, con esa angustia, o cuánto tiempo ha pasado que estás todavía con la enfermedad del pecado en tu vida. No sé, pero el Señor sabe y ha pasado mucho tiempo. Hoy, acá, está disponible la gracia de Dios para tu vida, la gracia de Dios para tu dolor, la gracia de Dios para tu culpa. Y Él quiere rescatarte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor está acá. Ya sea que viniste como la mujer buscando al Señor o estabas como el paralítico esperando otra cosa. La gracia del Señor está acá hoy y está al alcance de una oración.
Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito, Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Padre bendito, porque tu gracia sigue a nuestro alcance. Estamos viviendo en el tiempo, Señor, en el cual tú rescatas, tú salvas, Señor. Tú sanas de la muerte, Padre Santo, y nos das vida eterna. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos das vida y vida en abundancia, Señor. Quieres salvarnos de la muerte, quieres curar nuestro corazón y quieres usarnos como herramientas en tus manos, Padre, y te agradecemos. Padre bendito, nos rendimos delante de ti hoy y te entregamos, Señor, nuestro arrepentimiento, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra culpa, nuestro remordimiento, Padre Santo, en tus manos, en tu gracia, buscando alcanzarla, Señor. Gracias porque nos has dado la salvación como un regalo. Gracias porque tu infinito amor, Señor, nos cubre, nos cuida, nos guarda y nos santifica, Padre. Te agradecemos, Señor, esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Moisés, por la palabra compartida en esta noche. Pensaba en las primeras expresiones que escuchamos en la predicación. La primera condición para ir a ver al médico es estar enfermo. Y la palabra de Dios en este sentido es bien clara en la comparación que hace de lo que significa la enfermedad física llevada a la condición general de todo ser humano en esta tierra, que es el pecado como figura de una enfermedad espiritual. Y aunque el pecado no es una enfermedad, sino que es una consecuencia de nuestra naturaleza caída y es también el resultado de nuestros actos pecaminosos, la gran y buena noticia que hemos escuchado en esta noche es que hay alguien que tiene poder e intención de salvar y de curar. Y puede ser que estés en estas dos situaciones como escuchamos. O una mujer que reconoce su situación y va al que entiende que es el único y reconoce que es el único que puede cambiar su situación, o quizás como aquel paralítico que estaba sentado esperando a ver que algo sucediera. Y no sucedió algo, se acercó a alguien a su vida, y esa persona es el mismo que puede acercarse a tu vida en esta noche, allí donde estás. La única condición es reconocer la necesidad de ser perdonado y limpiado de todos tus pecados. Así como lo hicimos muchos de los que estamos presentes en esta noche aquí en este salón y a través de aquellos que nos acompañan a través de Zoom o por las diferentes conexiones. Gran pregunta para esta noche. ¿Cómo te ves delante de Dios con relación a tu situación de hombre o mujer pecador? ¿Cómo te ves? Y lo que es más importante, ¿crees que aquel que curó a aquella mujer y curó a aquel hombre en dos situaciones difíciles e imposibles de cambiar por ellos mismos es el que puede cambiar tu condición en el día de hoy? Lo único que tienes que hacer es creer, poner tu confianza, pero principalmente aceptar a aquel que vino a ocupar tu lugar en la cruz. Pedir perdón por tus pecados, tal como escuchamos. La gracia se extiende hasta el día de hoy, como un gran estanque al cual todos pueden venir, pero es necesario que vengas a él. Vamos a orar en esta hora, poniendo sin duda el resultado de esta palabra que fue entregada en las manos de Dios, pero también en la responsabilidad asumida al escucharlo en esta noche. Oramos. Padre, estás en el cielo. Gracias por lo que pusiste en el corazón de Moisés para compartirnos en esta oportunidad. Muchos podemos sentirnos identificados en lo que significó ese momento en el que nos dimos cuenta y reconocimos nuestro estado de pecadores delante de Dios. Haber ido a ti
o que tú vengas a nosotros fue lo mejor que nos podría haber sucedido. Y las dos cosas acontecen en nuestra vida. ¿A quién iremos cantado en necesidad? Cristo, ¿a quién más podemos ir? Pero también entendemos que aquel que murió en la cruz es el que se acerca cotidianamente a cada uno de aquellos que necesitan ser limpiados, salvados y perdonados de sus pecados. Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y por seguir constantemente llamando a la vida de aquellos que te necesitan, como lo hiciste con cada uno de aquellos que somos tus hijos en esta hora. Ponemos en tus manos y oramos por tu palabra para que siga actuando con poder de tu espíritu en la mente y en el corazón de aquellos que escucharon en esta noche. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.